Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a un curso de milagros de Lunar Holístico. Un placer estar aquí con ustedes. Soy Juan Francisco. Bueno, ya terminamos con esto, todo lo que viene siendo nuestras lecciones de repaso. Y ahora vamos a entrar a lo que viene siendo las lecciones de la 181 para adelante. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar viendo a partir del día de hoy. Eh, Vamos, nada más permítanme un minuto. Y empezamos. Bueno, la lección 181 dice así: confío en mis hermanos que son uno conmigo mismo. Dice, confiar en tus hermanos es esencial para establecer y sustentar tu propia fe en tu propia capacidad para trascender tus dudas y tu falta absoluta de convicción en ti mismo. Cuando atacas a un hermano, proclamas que está limitado por lo que tú percibes en él y no estás viendo más allá de sus errores, sino por el contrario, estos exageran, convirtiéndose en obstáculos que te impiden tener conciencia del ser que se encuentra más allá de tus propios errores, así como de tus aparentes pecados y no de los tuyos. Veamos lo que está diciendo acá. Dice, confiar en tus hermanos es esencial para establecer y sustentar tu fe. Dice, cuando atacas a un hermano, proclamas que está limitado por lo que tú has percibido en él. Fíjate que todo esto que nos está diciendo es algo importante. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuando nosotros estamos atacando a alguien, esto significa criticándolo, dice, lo estamos haciendo porque no estás viendo más allá de los errores. Y esto estaba empezándolo a recordar en este momento, de cuántas veces de repente también yo he sido como el que limita muchas de las circunstancias que ocurren. Por ejemplo, cuando de repente me enfoco tanto en todas aquellas cosas que una persona tiene como negativas, que olvido las cosas que tiene esa persona como positiva, y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, finalmente me enfoco tanto y tanto y tanto en que las cosas están mal y que las cosas están mal y que las cosas están mal, que finalmente llega un momento en el que no veo otra cosa más que completa y absolutamente todo lo que significa problemas para mí con esa persona. Y yo no sé si también te ha pasado. Eso a veces no solamente creo que aplica para las cosas, sino que también aplica muchas veces para lo que viene siendo los lugares. Yo me acuerdo que cuando hablaba con los residentes, y esos son los médicos que están en formación, y que llegaban a una ciudad nueva y que llegaban a un espacio nuevo, de repente el residente se quedaba enfocado en todas aquellas cosas que no son positivas y ya no podía percibir las cosas las cosas negativas, y ya no podía percibir las cosas positivas. Por ejemplo, hace algunos días yo platicaba con mi hija de 9 años, que de repente salía de la escuela y me dice, papá, es que fulanita de tal me hace tal cosa y tal cosa está pasando y no me gusta lo que pasa y ya no quiero estar en ese lugar. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿qué pasaría si lo ves de otra forma? Pasaría si lo ves en algo que sí te guste? Me dice, no, papá, es que no me gusta nada y no me gusta nada por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Qué creo que está pasando cada vez que ocurren cosas así? Lo que creo que ocurre cuando estamos en eso es que estamos tan enfocados en las cosas negativas que ya no podemos ver las cosas que en realidad son buenas. Y eso es algo que de repente nos nubla la visión. Y al momento que nos nubla la visión, bueno, finalmente algo que pudiera ser algo rescatable se convierte finalmente en algo que es un problema para todo. Dice el texto de la lección 181, la percepción tiene un enfoque y eso es lo que hace, lo que ves consistentemente. Cambia de enfoque y lo que te contemples consecuentemente cambiará y se producirá un cambio en tu visión para apoyar la intención que ha reemplazado la que antes tenías. Deja de concentrarte en los pecados de tu hermano y experimentarás la paz que resulta de tener fe en la incapabilidad, y el único apoyo de fe que reside procede de lo que ves en otros más allá de sus pecados, pues sus errores, si te concentras en ellos, no son sino testigos de tus propios pecados y no podrás verlos, lo cual te impedirá ver la impecabilidad que se encuentra más allá de ellos. Fíjate lo que dice aquí, la percepción tiene un enfoque y es lo que hace que sea consistente.
cambia de enfoque y lo que contemples consecuentemente cambiará. ¿Esto qué nos está diciendo y qué nos está traduciendo? Que si nosotros dejamos de ver las cosas desde la visión sesgada de lo que estamos haciendo, bueno, entonces probablemente podamos encontrar una visión más amplia de las cosas. Recuerdo que también cuando estábamos platicando en los diplomados directivos y estábamos platicando no solamente del diplomado directivo, sino de las capacidades que tiene una persona. Hay veces que si a una persona la estás considerando que es una floja porque no hace esto, porque no tiene esto, porque no tiene esto, y te enfocas en eso, le encasillas en eso, entonces es difícil que la percepción de esa persona vaya a cambiar, porque finalmente ya está juzgada y está condenada. Me acuerdo también que cuando era jefe de residentes me decía una de mis profesoras, me decía, no, Paco, es que esta persona es así y no es buena persona por esto, no es buena persona por esto. Y de repente yo la conocía y no tenía esa misma percepción y de repente lo que para ella era malo, de repente yo me daba cuenta que eran cosas importantes y cosas buenas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Si tú cambias de enfoque, entonces las cosas cambian. Y luego nos dice otra cosa, dice, deja de concentrarte en los pecados de tu hermano y experimentarás la paz que resulta de tener la impecabilidad, porque lo que ves son testigos de tus propios pecados. Y quitamos esa palabra de pecado que a veces no nos gusta entender o saber o escuchar. Lo que está significando es que los errores que vemos en el otro o las oportunidades, si hablamos muy en gestión, del otro son las mismas oportunidades que tienes tú. Esto es como lo que están diciendo del reflejo que estamos teniendo con una persona. ¿Por qué algo te molesta de esa persona? Porque tal vez hay algo en ti que no alcanzas a trabajar y que entonces estás reflejando en la otra persona. Y eso es lo que nos dice aquí. Nos dice, en nuestras prácticas, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es dejar que todos esos insignificantes enfoques den paso a la gran necesidad que tenemos de que nuestra impecabilidad se haga inminente y demos instrucciones a nuestras mentes para que por un breve intervalo y solo eso sea lo que vean. No vamos a preocuparnos por objetivos futuros. Lo que vimos en un instante antes no nos preocupará en absoluto dentro de este lapso de tiempo en los que nuestra práctica consiste en cambiar de intención. Buscamos la inocencia y nada más y buscamos sin interesarnos por nada que no sea el ahora. ¿Qué nos está también traduciendo eso? Lo que nos está traduciendo es que lo que vamos a hacer es dejar de juzgar a la persona desde los paradigmas establecidos que tenemos. Intentemos por un solo momento ver algo de lo que sea positivo. Por ejemplo, hace ratito veníamos platicando, mi esposa y yo, y veníamos platicando acerca de una persona, y ella dice, bueno, lo que le tengo que agradecer a esta persona es que a pesar de que la vida la está haciendo de cuadritos, es que en verdad ayuda a enfocarse a uno de los familiares en algo que de otra forma no haría. Entonces, a pesar de que parezca muy mala esa idea y esa persona, la verdad es que podemos encontrar algo positivo siempre en eso. ¿Qué es lo que necesitamos y que nos está pidiendo aquí? Solo por un momento suelta esos prejuicios que tienes. No sé también si te ha pasado, pero también a mí me pasó muchas veces como jefe. Antes de que te llegara alguien a tu coordinación, mucha gente hablaba de esa persona y decía, no, es que esa persona es un problema por esto, es un problema por esto, es un problema por esto, y no sirve para esto, no sirve para esto, no sirve para la otra. Si haces caso de eso sin estar dando la oportunidad, entonces desde que esa persona llega contigo se queda encasillada en eso y no hay más para dónde hacerse, porque finalmente ya tienes establecido cómo va a ser y todo lo que vaya a pasar se va a establecer en tus paradigmas. Sin embargo, cuando permites abrir tu oportunidad y tú darte la oportunidad de conocer a esa persona, probablemente esos paradigmas cambian. Y eso es lo que nos está diciendo. Por un momento, das de lado esos insignificantes enfoques. Dice después, uno de los mayores obstáculos que ha impedido tu éxito ha sido tu dedicación a metas pasadas y futuras. El que las metas que propugna este curso sean tan extremadamente diferentes para ti de las que tenías, dice, y también te has sentido consternado por el pensamiento restrictivo y deprimente de que incluso si tuvieses el éxito, volverías inevitablemente a perder el rumbo.
Híjole, y aquí nos mete como en ese, nos hace como enlace con el párrafo anterior. Dice, vamos a dejar de lado las presunciones solo por un momento. Y luego nos dice, fíjate, uno de los mayores obstáculos que te ha impedido el éxito es la dedicación a metas pasadas y futuras. Y aquí se enlazan las dos ideas. La idea anterior significa solo por un momento a esa persona, situación o lugar, deja de estarla juzgando desde tus paradigmas cerrados solo por un momento. Es decir, no vamos a estar pensando en lo que la persona hizo adelante o lo que va a poder pasar, sino solamente en lo que tiene el día de hoy, lo que tienes con él. Y luego nos da una idea más grande, que también es algo interesante para que nosotros tomemos en cuenta. Y eso que no tenemos ahí es, ¿por qué fallamos? Porque vivimos mucho en lo que nosotros fuimos y en lo que nosotros seremos, pero no en lo que nosotros en este momento somos. Y luego nos dice, y otra de las cosas por las cuales estamos así es porque te consterna el pensamiento restrictivo y deprimente de que si tuvieses éxito, volverías a perder el rumbo. Y creo que esa es una lección para mí y grandemente para mí, porque sí es cierto. Fíjate, yo creo que algo de lo que pasa mucho es que a veces añoramos tanto glorias del pasado que seguimos sufriendo por lo que en el pasado está pasando y dejamos de lado la oportunidad que pudiéramos tener en este momento y en este presente. Y la otra es que el primero que tiene miedo ante las cosas que pueden salir bien y ante el éxito que podemos estar teniendo es uno mismo, en este caso yo mismo a las cosas. Y qué gran verdad. Y eso no solamente aplica solamente a lo que estamos hablando, de que quitemos los paradigmas de restricción, sino a todo lo que está pasando en tu vida. ¿Qué es lo que realmente tú quieres el día de hoy y qué es lo que te detiene para hacerlo? A veces, conforme va pasando el tiempo, yo he estado escuchando gente más grande que de repente dice, es que cuando yo era joven yo podía hacer esto, cuando yo era joven era muy atrevido, cuando yo era joven tenía alguna cosa, pero ahora, ¿qué pasó con todo eso? ¿Dónde se va? ¿Por qué parece que el pasado queda allá y que porque yo lo hice en ese entonces queda finalmente limitado? Dice, ¿por qué esto habría ser motivo de preocupación? Pues el pasado ya pasó y el futuro es tan solo algo imaginario. Preocupaciones de esta índole no son sino defensas para impedir que cambiemos el enfoque de nuestra percepción en el presente y nada más. Vamos a dejar de lado esas absurdas limitaciones por un momento y no vamos a recurrir a creencias pasadas ni a dejar que lo que vayamos a creer en el futuro nos estorbe ahora. Damos comienzo a nuestra sesión de práctica con un solo propósito: ve la impecabilidad que mora dentro de nosotros mismos. Pues, ¿qué más razón quisieras para estar dejando el pasado y el futuro? Dice, reconoceremos que hemos perdido de vista ese objetivo si de alguna manera la ira se interpone en nuestro camino y se nos ocurre pensar en los pecados de nuestro hermano. Nuestro restringido foco nos nublará la vista y nos volverá los ojos a nuestros propios errores que exageraremos y le llamaremos pecados. De modo que por un breve intervalo de surgir tales obstáculos, los trascenderemos sin ocuparnos del pasado del futuro, dando instrucciones a nuestras mentes para que cambien de foco según decimos, no es esto lo que quiero contemplar. Confío en mis hermanos que son uno conmigo. Esto que parece que no tiene pies ni cabeza, déjame platicarte que esta semana estaba yo platicando con mis hijos y me enojé mucho con mis hijos. Estaba yo muy enojado con ellos. Y al día siguiente que vuelvo a verlos, estaba tan molesto todavía que finalmente dije, sigo en mi enojo porque no he podido trascender mi enojo. Y entonces de repente cuando llego con ellos y quiero volver a estar ahí, de repente dije, ¿por qué voy a perder tiempo? ¿Por qué voy a perder un tiempo que en este momento sí tengo con ellos por algo que pasó el día de ayer y que ellos tal vez ni siquiera estaban teniendo en la cabeza? El único que lo estaba teniendo en la cabeza y en el cuerpo, porque lo estaba sintiendo, era yo mismo. Y entonces decidí finalmente que lo que tenía que hacer era abandonar esa parte. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. No es esto lo que yo quiero contemplar. Confío en mis hermanos que son uno conmigo mismo.
Dice, y nos valdremos a sí mismo de ese pensamiento para mantenerlos a salvo en todo lo largo del día. No estamos interesados en metas a largo plazo, conforme cada uno de los obstáculos nuble la visión de nuestra impecabilidad. Lo único que nos interesará será poner fin por un instante al dolor de concentrarnos en el pecado y no de corregirlo. No vamos en pos de fantasías, dice el curso de milagros. Lo único que nos interesa será poner fin por un instante al dolor de concentrarnos en el pecado. Dice, el mundo que una vez proclamó nuestros pecados se convierte ahora en la prueba de que somos incapaces de pecar, y nuestro amor por todo aquel que contemplemos dará testimonio de lo que recordamos al santo ser que no conoce el pecado y que jamás podría concebir nada que no contemplase. Este es el recuerdo que queremos evocar hoy cuando consagramos nuestra mente a la práctica. No miramos ni atrás ni adelante, ni hacia atrás. Miramos el presente y depositamos nuestra fe en lo que ahora pedimos. Y nuestra impecabilidad no es sino la voluntad de Dios. Y en este momento la voluntad es la que dispone para que sea suya. ¿Esto qué significa? Solamente por hoy, lo que nos están proponiendo en el curso de milagros es que intentes ver a tu hermano, y eso significa cualquiera de las personas que están alrededor tuyo, cualquiera de las personas que están interactuando, ya sea en tu familia, en tu trabajo, en tus conocidos, y simple y sencillamente establece con ellos un contacto en donde no sea necesariamente como que tú los estás juzgando. De eso no se trata. De lo único que se trata es darle la oportunidad a esa persona de que hoy se muestre como esa persona es. ¿Qué es lo que nos dice? Evita estar pensando en lo que esa persona fue o en lo que esa persona será, porque entonces estamos desfasándonos y estamos prejuzgando las cosas. Y tal vez lo que podamos encontrar es encontrar algo diferente y algo nuevo con esas personas. Cambia la percepción y el enfoque que tenemos. Deja de concentrarte en las cosas malas y date cuenta que muchas veces en aquello que nos concentramos es finalmente aquello que está pasando dentro de nosotros mismos y dentro de mí mismo. Creo que esta es una de las lecciones que nos está dejando el curso de milagros para esta semana y que no parece sencilla o que parece muy sencilla, pero que te aseguro que va a ser un poco diferente. Pero vamos a intentarlo, vamos a ver qué tanto cambia y qué tanto cambia nuestro mundo. Dicen que para que el mundo cambie nos tendríamos que dar cuenta y el primero que se debe de dar cuenta de las cosas que son diferentes eres tú y yo. Pues creo que es algo interesante para que sigamos trabajando. No hay otra cosa más para platicar el día de hoy. Finalmente, pues te dejo. Muchas gracias por estar aquí. Si te gusta el video, si te gustan las sesiones, por favor, házmelo saber aquí en nuestra página de Facebook. Finalmente, un fuerte abrazo, un muy buen fin de semana a todos. Hasta la siguiente.